Muy buenas tardes, amigos televidentes. Esto es Renovación Urbana. Mi nombre, Julio Estrada Chirinos. Como todos los sábados, los acompañaré en este horario y por este canal para tratar un tema tan importante para las ciudades, que es la renovación urbana. Les dijimos que para este tema, por ser complejo, invitaremos a profesionales y expertos en la materia. La renovación urbana tiene varias aristas: la parte legal, la parte sociológica, la parte política y la parte legal. Y para tratar este tema hemos invitado al doctor Moisés Arata Solís. Él es magíster en Derecho Civil y Comercial, profesor de Derecho Civil y Registral de la Universidad de Lima, de la Universidad San Martín de Porres, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es socio del Estudio de la Flor García Montúfar Arata y Asociados. Además, ha merecido un premio de reconocimiento como abogado especialista en Derecho Inmobiliario por Chambers, Guía Legal Inglesa, en el año 2011 y 2012. Con él vamos a tratar la Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tuburizados con fines de renovación urbana. Esta ley es la 29415. Con la entrevista regresamos después de la pausa. Ahora sí, amigos, estamos con el doctor Moisés Arata Solís, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por haber venido al programa. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Creo que es una excelente oportunidad para cambiar ideas sobre un tema tan actual como el de la renovación urbana. A propósito del tema, doctor, vamos a tratar la Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tuburizados con fines de renovación urbana. Por el nombre, por el título de esta norma, al parecer se refiere solamente a predios tuburizados. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Ok, efectivamente, esta es una ley que en nombre de la renovación urbana lo que hace es enfocarse en el tratamiento de los llamados tugurios. Pero debemos dejar en claro desde el principio que la renovación urbana, como proceso continuo de toda ciudad, es algo mucho más amplio que solo resolver el problema de predios tuburizados. ¿Okay? Tenemos una ley especial para predios tuburizados, pero eso no quita que no pueda haber renovación urbana por otros motivos, cosa de la que hablaremos en el curso de la entrevista. Efectivamente, hemos hablado de tugurios, para que nuestro público entienda, porque no solamente abogados nos están viendo, ¿a qué se refiere específicamente con tugurios? Vamos a hablar con un lenguaje de nuestro lenguaje común y corriente. Sí, la ley define que los tugurios son una vivienda o un conjunto de viviendas que no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad, que se encuentran en condiciones de hacinamiento, de mucha densificación, y ya no son aptas para darle al ser humano y a su familia una vivienda digna, ¿no? Realmente son viviendas que ya no tienen agua, desagüe, luz eléctrica, están viviendo en condiciones infrahumanas. Doctor, ¿qué bondades le encuentra en esta norma? Bueno, la bondad está obviamente en el fin de la ley, ¿no? Yo creo que es sumamente importante resaltar que la ley habla de la necesidad de brindarle a aquellos habitantes de viviendas tuburizadas un proceso a lo largo del cual ellos puedan, primero, definir su situación legal y segundo, llegar a un fin que creo todos quisiéramos que lleguen, que es tener una vivienda digna. ¿Okay? Y para eso la ley prevé una primera etapa de identificación, calificación de los tugurios, que concluye con una resolución municipal de declaración de zona de tratamiento, ¿sí? Luego sigue una fase legal tendiente a fijar derechos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si se trata de los poseedores, ¿sí?, que no tienen la propiedad, va a haber la ley la manera de establecer cuál es el cauce legal para poder asignar propiedad, ¿okay? Sea una declaración de abandono o sea una declaración de prescripción adquisitiva. Si son los mismos poseedores y propietarios a la vez del bien, lo que la ley les va a decir es que tienen que sanear su titulación para pasar ya a la fase de renovación. Pero la fase obviamente crítica es cuando estamos hablando de dos grupos, ¿no? Propietarios versus poseedores. ¿Okay? Ahí es donde la ley tiene que resolver qué se va a hacer con el bien. Ahí hay una contradicción en la norma, pero lo vamos a ver en el siguiente bloque. O sea que la ley
tiene dos etapas: identificar la parte de los propietarios y la parte física del inmueble, que sería la fábrica. A ese respecto, ¿podría ampliarnos más el concepto de la determinación de la parte legal y la parte física? Sí, claro. A ver, la ley parte de asumir que existen los siguientes escenarios. Un escenario en donde quienes viven en el tugurio son a su vez sus propietarios, ¿no? Y esto se puede haber dado. Hay muchos tugurios en donde todos son familia, todos vienen de un tronco común y simplemente terminaron viviendo de manera hacinada en una vivienda. ¿Okay? Ese es un supuesto. Y el otro supuesto es el de muchas quintas, donde hay diversas unidades de vivienda que están habitadas por personas que llegaron allí de repente como consecuencia de un contrato de arrendamiento o como consecuencia de una compraventa, y hoy en día ya no mantienen ninguna relación activa con el propietario, ¿no? Entonces, lo que hace la municipalidad en ese caso es identificar a las dos partes, a los poseedores, en qué condiciones están viviendo, quién es la cabeza de familia, cuál es el nivel socioeconómico, en qué condiciones legales están, si tienen un contrato o no tienen un contrato, si poseen como propietarios, si poseen como poseedores inmediatos, es decir, como arrendatarios, usufructuarios o lo que fuere. Y por otro lado, identificará quiénes son los propietarios, si esos propietarios tienen un derecho registrado o si esos propietarios no tienen derecho registrado, para ver qué se hace con la propiedad. Amigos, como ustedes han podido ver, la renovación urbana es bastante amplia y un tema bastante delicado para tratar en el transcurso de otros programas y que vamos a tomar un poco más de tiempo. Con el doctor Moisés Arata regresamos después de la pausa en el siguiente bloque. Renovación urbana llega gracias a Vesco, construyendo calidad de vida. Inmobiliari, tu espacio para crecer. Viva G&M, una empresa del grupo Gran y Montero. Shamrock, el arte de vivir bien. Ahora en Monterrico, Inmobiliari construye 2 edificios de imponente diseño y vista privilegiada, Beyond High Living, con departamentos tipo flat y loft, una gran variedad de áreas sociales para toda la familia y con estándares de calidad a la altura de las grandes ciudades del mundo. Empieza a vivir a otro nivel. Beyond High Living por Inmobiliari. Vive en la mejor ubicación de Arte, con sol todo el año. Central 10.5, un condominio privado para todos que Vesco, construyendo calidad de vida, está creando para ti. Flaxi Duplex de 3 dormitorios con parques privados, juegos infantiles, canchas multideportivas, estaciones de gimnasio, salones de usos múltiples y locales comerciales. Todo lo que soñaste, ahora a tu alcance. Dale una mejor vida a tu familia comprando un departamento en los parques de San Martín de Porres. Flats de 1, 2 y 3 dormitorios dentro de un condominio privado donde podrás disfrutar de más de 7.400 metros cuadrados de áreas verdes, además de sala de juego para niños, gimnasio, sala de usos múltiples, zona de parrillas y local comercial. Un proyecto de Viva G&M, tu mejor opción de vivienda. Seguimos con el doctor Moisés Arata Solís. Estamos tratando la ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana, específicamente la ley 29415. Amigos, esta ley es bastante amplia, tiene sus bondades, también tiene sus contradicciones. Doctor Arata, ¿qué contradicciones fundamentales ha encontrado en esta norma? Ok, una primera contradicción de la que podemos hablar es la figura del abandono. A ver, el abandono, todos entendemos, digamos, por sentido común, que es la dejación de un inmueble, el descuido de parte de un propietario, que se desentiende de un bien, ¿okay? Se desentiende físicamente de él, ¿okay? No invierte en él, se descuida. Pues bien, la ley con buen criterio ha definido que es eso, ¿no? El haber dejado que se inicie el deterioro del inmueble. Pero sin embargo, le reconoce un derecho. Eso es contradictorio, ¿no? O sea, si el abandono es una sanción por no haber prestado atención al bien, por haber hecho una dejación del bien y conforme al Código Civil, ese abandono genera que la propiedad pase al Estado, resulta contradictorio que a la par la propia ley diga que hay que efectuar un pago de una compensación a favor del propietario.
¿no? Entonces, en el fondo, este llamado abandono administrativo no sería otra cosa que una expropiación encubierta, ¿no? Una manera de forzar al propietario a eventualmente llegar a un acuerdo. Pero la otra contradicción que creo mucho más grave es que en esta ley se prevé que, fijado el valor de compensación, sea en un peritaje, el propietario tiene derecho a formular una oposición y esa oposición hacerla procesar a través de un arbitraje. Y luego al Poder Judicial. Y después de ese arbitraje en donde él discute la compensación, se emite una resolución de primera instancia declarando el abandono, se emite una resolución de segunda instancia si hubiera apelación, y si el propietario agota la vía, dice la norma, se podrá ir a un contencioso administrativo. Todos sabemos que los procesos judiciales son sumamente largos, y entonces si le dieron la oportunidad de discutir el valor en un proceso arbitral, después le están dando la oportunidad de hacer un contencioso administrativo. Todo ello en términos de tiempo significa que la renovación urbana va a llegar tarde para esas familias que están esperando resolver este problema social. Un poco que se desnaturaliza el objetivo de la ley al darle la oportunidad de ir hasta el Poder Judicial. Sí, bueno, yo creo que todo esto es parte de un error general de la ley. ¿Cuál es el error? El error es empujar a los propietarios a unos procedimientos que van a terminar privándolos de la propiedad sin darle un incentivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ley dice que en 90 días se paga la compensación a favor del propietario y que la compensación la debe pagar la asociación de propietarios que agrupa a los que viven en estos predios tugurizados. ¿De dónde van a sacar ese dinero para pagar estos propietarios? Obviamente tendrían que conseguir un préstamo, un financiamiento. ¿Pero quién los va a financiar? ¿Contra qué proyecto? El esquema de la ley recién desarrolla el proyecto al final, en la etapa final. Después de haber privado de su propiedad al propietario, le encomienda a la asociación presentar en coordinación con los privados un proyecto de renovación urbana. Y entonces, ¿dónde está el atractivo para el que va a financiar si el proyecto no está aprobado? Si las ventajas que, por ejemplo, pueda darle la municipalidad en términos de zonificación, de parámetros beneficiosos, no están aprobados antes de este pago. Esto quiere decir que la municipalidad, ¿en qué momento actúa de manera directa en esta ley? En el momento de la identificación y calificación de los predios, actúa en la declaración de zona de tratamiento, actúa solo declarando el abandono, pero sin perjuicio de la vía judicial, y cuando, y esta es otra contradicción, optan por la prescripción adquisitiva, la verdad es que no actúa, porque, te cuento, Julio, la ley dice que hay tres posibilidades en la prescripción adquisitiva: que la prescripción adquisitiva se ventile administrativamente, que la prescripción adquisitiva dé lugar a una oposición y el propietario pida que esa oposición se tramite en la vía notarial o en la vía arbitral. O sea, habrían tres vías supuestamente. Pero lo cierto es que todos sabemos que cuando el propietario sea notificado va a formular oposición. Y si formula oposición, ¿qué es lo que va a pedir un propietario frente a eso? Va a pedir ir a la vía notarial. ¿Por qué va a pedir ir a la vía notarial? Porque a través de la vía notarial va a terminar llegando a la vía judicial. Sabemos que en la vía notarial, cuando alguien se opone a la prescripción adquisitiva, el notario se tiene que abstener porque los litigios los resuelve el Poder Judicial. Claro, porque el notario solo ve asuntos no contenciosos. Exacto, entonces terminamos en el Poder Judicial. Por consiguiente, en esta fase la municipalidad no actúa. Yo creo que, aun cuando la norma habla de la conciliación, el gran problema está en que hemos puesto las cosas en desorden. Creo que el orden es buscar primero al inversionista privado dispuesto a hacer un proyecto que incluya a esos poseedores y recibir los beneficios de la municipalidad, por ejemplo, en términos de parámetros, alturas, para poder desarrollar un proyecto interesante para todos, ¿no? Para el privado, para los poseedores y para el propietario, porque le va a poder pagar al propietario la compensación. La norma tiene buenas intenciones y al tener buenas intenciones, pero sin embargo no se aplican. Hasta ahora no he visto ningún proyecto en ninguna municipalidad que hayan hecho uso de esta norma. ¿A qué cree que a qué cree que se deba? Pues no se debe definitivamente a la desidia de los poseedores. Los poseedores tienen un sinnúmero de solicitudes presentadas. En el caso de Lima hay muchos expedientes presentados por
las asociaciones formadas por los poseedores. Sin embargo, en el caso de Lima, por ejemplo, no bastó que existiera una ley y un reglamento, sino que Lima postergó la atención de los poseedores a la dación de una ordenanza que en realidad incluso agrega un poco más de burocracia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la fase inicial introduce una resolución de declaración de tugurio previa a la declaración de zona de tratamiento, cuando, según la ley, todo debía estar en la resolución de área de tratamiento. Entonces, tenemos allí una actuación normativa que no ha significado ningún beneficio, más bien ha significado una postergación. Es un poco más de retroceso al dar esta norma de la ordenanza, sin embargo, ayuda a clarificar el tema. Sí, de alguna manera lo que ha hecho la ordenanza es ordenar las cosas que en la ley y en el reglamento no parecían claras, a establecer un orden, pero tiene sus efectos también la ordenanza. Por ejemplo, en el tema de la prescripción adquisitiva, hemos dicho que la ley prevé que la prescripción adquisitiva pueda ser declarada administrativamente y si hay oposición se puede ir a la vía notarial o a la vía arbitral. Resulta que la ordenanza, en vez de contemplar las tres vías, lo que hace es decir directamente que la prescripción adquisitiva se ventila en vía notarial. Y todos sabemos la suerte de la prescripción adquisitiva en la vía notarial, en este caso, ¿no? Teniendo a un poseedor frente a un propietario que está actuando y está defendiéndose, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar en la vía judicial. Y lo que en buena cuenta la ordenanza está haciendo que la municipalidad tarde más en actuar de manera directa, por lo que lo está mandando al Poder Judicial lo prácticamente. Cual es peligroso para los poseedores. ¿Por qué? Porque no existe en ninguna parte de esta ley algún precepto que establezca que iniciado este proceso largo de renovación urbana de un tugurio, existe una suerte de suspensión de las acciones que pudiera iniciar un propietario para lograr privar a los poseedores de su posesión. Y por consiguiente podemos tener dos vías, ¿no? En la vía judicial, el propietario demandando el desalojo, la reivindicación, y en la vía administrativa, a la autoridad procesando este saneamiento físico legal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el propietario va a buscar que el juez haga respetar su fuero y le va a decir a la autoridad administrativa: no sigas conociendo, esperemos que el criterio sea otro, que los jueces no se presten a esto, que sería una manera de defraudar a la ley.